Amados, buen día, ¿cómo les va? Bendiciones, bendecido Shabbat, ¿sí? Bendecido Shabbat para cada uno de ustedes. Espérenme un segundo, déjenme acomodar acá. Ahí está. Amados, anoche hablábamos, el jueves a la noche, mejor dicho, hablábamos acerca de cuidado con el engaño, de cuando Yeshua, cuando estaba caminando con los suyos, allí lo encontramos en Mateo 24, habíamos hablado de eso, ¿sí? En el capítulo 3, los discípulos le preguntan cuándo o qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Y una de las primeras cosas que Yeshua le dice a los suyos es, miren esto, versículo 4 del capítulo 24 de Mateo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y hacemos referencia de eso, ¿no? Del gran engaño que vendrá al final de los tiempos. O sea, si bien el engaño no solamente vendrá y aparecerá al final de los tiempos, ¿cómo estás, Na? Buen día, bendiciones. No solamente el engaño aparecerá al final de los tiempos, sino que, gente, el engaño lo tenemos desde el huerto, ¿no? Donde la serpiente con su astucia, ¿no?, engañó a la mujer. Y desde allí no ha parado. El engaño nunca ha parado, ¿sí? Se hará más evidente, tendrá como un poder mayor al final de los tiempos, ¿sí? Pero no es que no ha habido engaño y que el engaño va a aparecer ahora. No, señores. Miren esto. Quiero continuar hablándoles hoy acerca de esto. Y miren, para que entendamos el contexto en el cual Jesús viene hablando. En el versículo 5 entonces dice, porque vendrán muchos en mi nombre. En el versículo 6 habla de que oiréis guerra y rumores de guerra. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación. Versículo 8, y esto será el principio de dolores. Versículo 9, entonces los entregarán a tribulación. Versículo 10, muchos tropezarán entonces. Versículo 11, y acá está la clave. En el versículo 11, miren lo que dice. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, en los versículos anteriores que hemos estado, que se los leí así muy por encima, seguramente ustedes lo han leído ya un montón de veces, Jesús habla de algunas señales, de algunas cosas que van a ocurrir, que de hecho hoy las estamos viendo, ¿sí? Estas señales que Jesús está diciendo acá, las hemos visto, las estamos viendo, cómo se están intensificando, cómo se van agravando, porque podemos decir, bueno, guerra hubo siempre, terremotos hubo siempre, ¿sí? Que dice, los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos. Bueno, eso estuvo siempre, ¿sí? Pero, gente, no como en los tiempos finales, no como en este tiempo, donde todo esto se intensifica. Si bien hubo siempre estas señales que Yeshua nombra, si bien de alguna manera a lo largo de toda la historia aparecen, ¿sí?, pero cómo se han intensificado en este tiempo final, nos da lugar justamente a pensar que estábamos en los tiempos finales. Y para el tiempo final, Yeshua es muy claro cuando dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Gente, cuando Yeshua habla de falsos profetas, no habla, de cualquier ser humano, que de pronto dice algo. Cuando habla de falsos profetas, habla de supuestos conocedores de la verdad. Habla de supuesta gente que debería estar enseñando la verdad. Acá Yeshua no dijo, ahí aparecerán a cualquiera hablando por ahí. No. Falsos profetas, o sea, profetas, está señalando a profetas, pero falsos. Y
¿Y qué sería un falso profeta? ¿Sí? Recuerden que profeta tiene que ver con aquel que anuncia, con aquel que proclama, con aquel que conoce cuál es el diseño y la voluntad del Padre, ¿sí? Y la revela, la cuenta. Anuncia lo por venir. Pero no solamente lo por venir como anunciando, como anunciando algo que va a pasar en el futuro. Un profeta también trae a recuerdo, ¿sí?, las palabras que habló el Eterno, las palabras que habló nuestro Padre Celestial. ¿Se entiende? O sea, no solamente ve para adelante, no solamente anuncia lo que hay delante, sino que de alguna manera anuncia lo que se dijo también, lo que el Padre habló. Lo trae al recuerdo, hace remembranza de aquello. Pero acá Yeshua está diciendo, pero falsos. Los que se van a levantar, de los muchos que se van a levantar, estos van a ser falsos. ¿Y qué sería un falso profeta? Miren un poquito no digo la explicación, pero podemos ver esto, un poquito de esto, en el libro de Jeremías, capítulo 23. Miren esto. En el versículo 9 dice denunciación, yo estoy leyendo la Reina Valera 1960, denunciación de los falsos profetas. Jeremías está profetizando acerca de los falsos profetas y el mismo Jehová, el mismo Dios, Yahweh, está hablando, ¿sí?, de estos falsos profetas también. Léanlo después, lean a partir del versículo 9, lean para que podamos entender un poquito mejor. Pero miren esto. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Hablando de los falsos profetas. Porque ¿qué hacían estos falsos profetas? Miren esto. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¡Wow! Miren esto, versículo 18. Porque ¿quién estuvo? Y acá está la diferencia entre un profeta del Eterno y un falso profeta. Versículo 18 del capítulo 23 de Jeremías. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? ¿Me entienden? Un falso profeta habla de su propio corazón. Muestra algo que a él le parece. O algo que él quisiera que así sea. Y dice, alimentan con vanas esperanzas. Miren esto. Los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, a aquellos que se conducen según sus propios pasos, según sus propios designios, le dicen, hey, tranquilo, paz tendréis. Y a los que andan en caminos torcidos, tranquilo, vayan por ahí nomás, Jehová está con ustedes. ¿Me entienden, gente? Eso es un falso profeta, que no estuvo en el secreto de Dios, que no estuvo en una intimidad con Él. Cuando habla del secreto, ¿quién estuvo en el secreto? ¿Sí? Se refiere a quien estuvo en intimidad. Dios y Él, sola y únicamente, a puertas cerradas, en un lugar encerradito con Dios. ¿Entienden? Teniendo intimidad con Dios, teniendo intimidad con ese Padre Celestial, Él y yo, nada más, ¿sí? Para poder ver lo que su palabra dice, lo que su palabra proyecta, pero escuchar con la intención de retener, de guardar, para luego poner en práctica. ¿Quién estuvo? Esos falsos profetas no habían estado. Esos falsos profetas no tenían ni la menor idea cuál era la voluntad del Eterno.
Pero sí le decían a los malos, sigan por sus propios caminos. ¿Me entienden? Eso es un falso profeta. Aquel que te dice que lo que estás haciendo está bien. Aquel que no te redarguye. El falso profeta no va a venir a redarguirte. El falso profeta no va a venir a exhortarte, claro que no. Sino que te va a decir que lo que estás haciendo está bien. Seguí por ahí nomás. ¿Me entiendes? Te va a decir lo que querés escuchar. Te va a decir lo que tu corazoncito quiere escuchar. Pero no te va a decir cuál es la voluntad y el diseño del Padre. Primeramente porque Él lo desconoce por no haber estado en conexión con Él. Y Yeshua está diciendo que al final de los tiempos muchos falsos profetas aparecerán. Muchos falsos profetas engañarán a muchos. Por eso decíamos que la importancia de no tener, de no simplemente conocer a un Dios, de no simplemente decir, sí, yo creo en Dios, porque los demonios también creen en Él. Claro que sí, muchas veces creen más que nosotros, ¿sí? No muchas veces no, creen más que nosotros porque fueron echados del mismo cielo por ese Dios. Claro que creen en Él, ni duda tienen. Los que muchas veces dudamos de su existencia somos nosotros. Entonces no sirve decir, sí, yo creo en Dios. Porque cuando la Biblia habla de creer en Dios, no solamente es creer que algo o Él existe, sino aceptar su señorío sobre mi vida, aceptar su diseño, aceptar su voluntad, aceptar la legislación de ese reino donde digo vivir. Para vivir no según mi propia voluntad, para vivir no según lo que mi corazón cree, quiere, anhela, desea, sino para vivir conforme a lo que Él dice en su palabra. O sea, ajustarme a lo que dice su palabra. Pero si no sé lo que su palabra dice, si no conozco cuál es su voluntad, si no conozco cuál es la legislación, ¿sí? Las leyes, las reglas, los estatutos, los decretos de este reino, entonces claro que cualquiera vendrá y me dirá algo bonito que seguramente querrá escuchar y seré engañado e iré para cualquier lado. ¿Me entienden, gente? Muchos de estos aparecerán en este tiempo. Es tiempo de que nos pongamos a ver, a analizar, a estudiar si lo que sabemos hasta acá, si lo que hemos aprendido hasta acá está bien. Cuando se nos dice, por ejemplo, que esto lo he hablado muchas veces, cuando se nos dice, y así lo hemos creído, y por mucho tiempo lo hemos enseñado, hasta que nuestro Padre Celestial nos abre los ojos y nos enseña la correcta interpretación de su palabra, la correcta interpretación de aquello que ha sido mal interpretado. Cuando creemos, o cuando se nos ha dicho y lo hemos creído, ¿sí?, que va a haber un rapto pre-tribulación, un rapto que nos va a hacer, que nos va a llevar antes que los sellos se abran, los sellos que nombra el Apocalipsis. Entonces, antes que los sellos sean abiertos y las trompetas sean sonadas, nosotros nos vamos. Cuando nosotros analizamos esa teoría y vemos de dónde salió y la razón por la que salió esa teoría, y por qué solo se cree en América y allí en Oriente no se cree, ¿sí? O en Europa, Asia, África, se me fue, Australia, Oceanía. ¿Por qué allá no se cree esta teoría? Entonces, cuando empezamos a investigar, nos hemos dado cuenta, ¿sí?, que nos han enseñado mal, pero que hemos creído mal nosotros también. Y con respecto a eso, un montón de cosas. Un montón de cosas. Cuando se nos dice, no, porque solamente tenés que hacer esta oración y con el solo hecho de hacer esta oración ya sos salvo. Y no es así. Y eso lo hemos hablado en un montón de videos anteriores también. No es hacer solo una oración, sino que es aceptar el señorío de aquel a quien yo le digo, entra a mi vida. ¿Y cuántas cosas? Hemos creído mal, hemos aprendido mal. Y nos hemos convertido nosotros en falsos profetas también para otros.
contándoles y anunciándoles y enseñándoles cosas que no son, que las hemos aprendido mal, pero no hemos indagado, no hemos investigado, no hemos profundizado a ver si es así o no. Y hemos tomado otro camino que no es el de nuestro Padre. Y hemos conducido a otros en un camino que no era el correcto tampoco. Ahora nos toca enseñar. Ahora nos toca traer a conocimiento, hacer remembranza de lo que el Eterno dijo. No de lo que el Eterno dirá, sino lo que ya dijo. Isaías 46:10 dice: yo anuncio el final desde el principio. Y eso me da la idea de que nuestro Padre Celestial ya dijo todo, ya habló todo, ya estableció todo. Y se fue adelante, simplemente a esperar el cumplimiento de todo aquello. Entonces nosotros tenemos que recordar lo que Él dijo. Tenemos que recordar lo que Él habló para establecerlo hoy en nuestras vidas. Y así poder guiar a otros. Y alertar a otros del engaño, alertar a otros del error. Esto está más intenso que nunca, gente. Satanás nunca estuvo tan preocupado como en este tiempo de desviarte del propósito, de alejarte del plan del Eterno, de robarte tu identidad para que no sepas, para que no te enteres quién sos, qué tenés, qué portas, qué representas, a dónde estás parado o sentado. Nos ha robado nuestra verdadera identidad. Cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño de las religiones. Basémonos en su palabra, en lo que Él dijo. Aceptemos su señorío sobre nuestras vidas. Prestemos atención para guardar, para retener, pero con la intención de poner en práctica. ¿Se entiende? Cuidado con el engaño, que en este tiempo está más vivo que nunca. Gente querida, les mando un abrazo enorme. Lean, por favor, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Lean acerca de Jeremías 23, donde habla de los falsos profetas, pero donde habla del regreso del remanente también, donde hay un remanente que ha sido guardado, preservado por nuestro Padre Celestial, pero siempre estuvieron estos falsos profetas para impedir el retorno de este remanente, para impedir que los que tengan que despertar despierten. Profundicemos en su palabra, leamos, estudiemos, averigüemos, indaguemos, investiguemos. No nos quedemos con lo superficial, no nos quedemos con lo que alguna vez alguien nos dijo. Corroboremos aquello, a ver si está alineado y ajustado a la palabra de nuestro Padre Celestial. No va a ser cosa que estemos en un camino paralelo, en un camino diferente, y no por el que Él nos trazó. ¿Sí? Les mando un abrazo gigante, Dios me los bendiga muchísimo. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Disfruten de este sábado maravilloso, pero por sobre todas las cosas, no nos olvidemos de nuestro Padre. Un abrazo gigante, bendiciones. Nos vemos la próxima. Chao, chao, chao.